Carta abierta al presidente Macri. Señor presidente, le escribo esta carta pública porque las graves circunstancias lo ameritan. No quiero ser irrespetuoso, pero tampoco ambiguo o quedarme a mitad de camino. Quiero pedirle, sencillamente, señor presidente, y de nuevo, no lo tome como una bravuconada, que tome el timón, que lo agarre, que tome el timón del país. Porque las últimas horas han sido de una incertidumbre, yo les diría, aterradora para la mayoría de la sociedad. Quiero pedirle, además, que no se cierre. Quiero pedirle que no se cierre. Y no es que tenga un problema personal, que no se cierre y que no se encierre. Que en este contexto tan especial, porque es un contexto muy especial, donde mucha gente debe querer decirle cosas, mucha gente muy cercana a usted, su entorno, la mesa chica, la mesa grande, como le quieran llamar. Que no se cierre y que no se encierre. Que más allá de lo que le puedo estar diciendo al oído en este momento, su círculo íntimo y su saludable, digo saludable, optimismo personal, pueda transmitirle lo que está pasando. Lo que está pasando de verdad. No es que yo sea el dueño de la verdad, lo que creo que está pasando de verdad. Más allá de la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos. Quiero pedirle, y por favor, no lo tome como una ironía o como una chicana, quiero pedirle de verdad que abra la ventana del balcón de la Casa Rosada que da a la calle. De nuevo, que abra el balcón de la ventana del balcón de la Casa Rosada que da a la calle. Que perciba la enorme diferencia de clima que hay en la frontera que separa, yo estuve ahí varias veces, la explanada de la Casa de Gobierno y la calle. A ver, ¿cómo explicarlo? Parece migraciones. ¿Estuvieron en migraciones alguna vez en la frontera? Del lado de adentro, en la Casa de Gobierno, hasta hace poco, parecía que se vivía un clima diferente, un país distinto. Pero una vez que se sale, la comparación son dos mundos distintos, dos países distintos. Y la brecha es cada vez más amplia. ¿Se entiende lo que quiero decir, señor presidente? Espero que se entienda. No le estoy diciendo ni autista político, ni insensible. Le digo que hay mucha diferencia entre el microclima de la Casa Rosada, Olivos, y los lugares de poder y la calle. Señor presidente, hay mucha gente que lo valora y que quiere lo mejor para usted. Gente que está subida a su mismo barco. Gente que lo reconoce como su líder y que, sin embargo, le viene pidiendo un cambio de verdad. No maquillaje, no un cambio formal. No un cambio de formato a ver si tiene que enviar el anuncio por Twitter o por cadena nacional. Un cambio profundo en la manera de gobernar. Un cambio real en la manera de hacer política. Señor presidente, yo sé que está rodeado en este momento de muchísima gente, que debe haber mucho ruido alrededor suyo. Y se lo digo con el respeto que le tengo, más allá del respeto a la investidura. ¿Por qué esa gente, que ahora le voy a nombrar uno por uno, además de escucharla, no le acepta algunas de sus sanas sugerencias? No todas, algunas. Porque ¿sabe qué, señor presidente? Entre la gente que lo quiere y le es leal están María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta,
Emilio Monzó, hay muchos más, Gabriela Michetti, Rogelio Frigerio, a quien algunos lo mencionan como futuro jefe de gabinete. Yo no sé si es así, no sé si es una versión cierta. Mire, incluso también, aunque parezca aunque esté fuera de la política, también hay gente que lo quiere y lo quiere ayudar, y es la persona que usted siente como su hermano, amigo de toda la vida, como le dice, Nicolás Caputo, primo hermano de Luis Caputo. Es probable que todos ellos lo nieguen en público. Lo van a negar porque es muy inconveniente. Y además porque, por suerte, están siendo muy reservados en el medio de esta crisis. Porque es una crisis lo que hay, señor presidente. Pero yo sé bien que todos ellos le están pidiendo algo más que la renuncia del trípode Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. ¿Viste que revolean? No, lo primero que dicen, Marcos Peña. El problema no es Marcos Peña, en todo caso es el gobierno. Es el sistema, la estructura del gobierno, el sistema de toma de decisiones del gobierno. Ellos, aunque no lo digan a nosotros porque son prudentes, están pidiendo, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, toda esa lista de gente, y lo están pensando, un cambio estructural de todo el sistema. Un cambio que incluya un acuerdo con los sectores más racionales y prudentes de la oposición. Voy de nuevo. Un cambio que incluya un acuerdo con los sectores más prudentes y más responsables de la oposición. Porque ¿sabe qué, señor presidente? Aunque usted no lo crea, y de acuerdo a mi información, creo que esta vez dirigentes, estoy nombrando no a todos, a muchos, como Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque peronista en el Senado, están dispuestos, por lo que yo escuché, a dar una mano. Incluso, porque esto es parte de la política, cuando la crisis es grave, a pagar el costo político de acercarse demasiado a un gobierno con problemas. Y están deliberando e intentando tomar esta decisión para que esto no termine, por ejemplo, y no quiero ser catastrofista de nuevo, pero yo soy una persona grande y hablo con economistas y con empresarios, para que esto no termine, por ejemplo, ojalá que no suceda, en una hiperinflación. Quizás los más chicos que están acá en este estudio. Hola Blecher, buenas noches. Ahora hablaremos. Perdón que hable con un lenguaje tan descarnado y menos técnico, ahora voy a hablar con usted y usted me dirá. Aranguren, de Mendiguren, perdón. No, otro vasco. Corto la luz. Otro vasco. De Mendiguren, Aranguren. Hiperinflación, dije la palabra hiperinflación, ¿no? Que es una palabra que asusta. Ahora mismo, muchos gobernadores y diputados y senadores peronistas le están pidiendo a Massa que salga a hablar. Y probablemente lo haga en las próximas horas. ¿Usted sabe algo de Mendiguren? Hemos trabajado en un plan que él ya tiene. No sabe si va a hablar en las próximas horas, ¿no? Porque a mí me dijeron que sí. La semana que viene es probable que... Quizá un poco antes. Quizá un poco antes. Con la intención no de echar más leña al fuego, me dicen, sino de proponer un acuerdo básico para que esto no se termine de desmadrar. Por supuesto, yo no estoy hablando de Cristina Fernández y de muchos otros, algunos muy conocidos, que se vienen asociando, están llenando la ficha rápidamente al club del helicóptero y que pretenden una salida suya, señor presidente, anticipada, dramática, incluso sin importarle la violencia que pueda surgir de eso. No quiero ser catastrofista, pero quiero hablarle con palabras claras. Volvamos al peligro de la hiperinflación. A mí escuchar esa palabra ya le dije que me asusta. Pero la escribió en el intercambio que estoy teniendo con mucha gente. Me la escribió claramente. Yo le dije, ¿estás hablando de hiperinflación? Un empresario que yo considero muy serio.
¿Por qué lo considero muy serio? Porque más allá del piripipi, tiene negocios acá, puestos en la Argentina, por miles de millones. Es un experto en finanzas, no está ahora en las finanzas, sino en proyectos de desarrollo urbano, que necesitan mucha inversión. Y está vinculado con la economía real, no con la economía financiera. Y no se trata de un pronosticador apocalíptico, ¿eh? Era una de las personas que tenía más confianza en este proceso. Un hombre de negocios prudentes. No lo voy a nombrar, pero habla pausado, tranquilo. Pero me dijo, y esto es textual, si no cambian a todos, menos al presidente, ahora hay riesgo de hiper. Y después remató, acordate de Alfonsín. Yo le empecé a preguntar por qué Alfonsín, me dio más datos, y yo me fui a buscar el primer libro que escribí, llamado ¿Por qué cayó Alfonsín? El nuevo terrorismo económico. ¿Cómo olvidar la hiper de Alfonsín? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar aquel lunes negro 25 de febrero de 1989? Perdón, los niños, los millennials que están mirando este programa y niñas. Yo me lo acuerdo bien. Cuando el dólar pasó de 17 a 25 pesos, estalló el llamado Plan Primavera y a partir de ese momento, lo voy a decir en mi lenguaje, perdón Blecher, que usted es técnico, a partir de ese momento el equipo económico, sólido parecía, Surruil, Machinea, todo el equipo económico empezó a correr al dólar y a todas las variables de atrás y no los alcanzó más, no lo alcanzó más. Y desde ese día hasta que Alfonsín se tuvo que ir anticipadamente escupiendo sangre, digo escupiendo sangre porque fue una frase que usó él, me tuve que ir escupiendo sangre, todo el país rezaba para salir de esa película desesperante. Aún los que querían a Alfonsín, no había precios, el consumo era un desastre, había gente saqueando supermercados todo el tiempo, el fantasma del hambre estaba reproducido en la pantalla 1000 veces. Y sabe, les voy a dar un dato importante, señor presidente, es importante este dato también. En ese momento el consumo de ansiolíticos picó así, mire, para arriba y no bajó más. En ese momento creo que voy a dar la marca, pero el ansiolítico o el antidepresivo que más se tomaba era el Lexotanil. No bajó más, no bajó más. Empezó a crecer y no bajó más. Tuvo un pico sin precedentes que jamás terminó de bajar. Después se estabilizó. Digo porque hay angustia también, usted lo debe saber. Hay mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha pena en gente grande como nosotros. Muchos de nosotros diciendo, otra oportunidad perdida. Y usted tiene que saberlo esto. No solamente que le endulcen los oídos. Yo no sé si fue usted el que decidió dar ese mensaje con la intención de calmar los mercados. Alguien le tiene que decir que metió la pata. Y si fue usted, alguien lo tiene que parar. La próxima vez que eventualmente meta la pata. Y yo, señor presidente, no dudo de adjudicarle parte de este desbarajuste que estamos viviendo, de responsabilizar en parte, una parte grande, a los 12 años de saqueos sistemáticos que lo precedieron, desde 2003 hasta 2015. Pero ya es hora de hablar de la serie de errores no forzados de su administración, que se van acumulando y que cometió desde que asumió. No quiero ser muy sofisticado. Desde ocultar la bomba de tiempo que le había dejado Cristina, una decisión pésima para mí, hasta la negativa de incorporar a sectores de la oposición que en el máximo momento de su fortaleza política, de la fortaleza política de Cambiemos, estaban dispuestos a sumarse y ayudar. Incluso a incorporarse con la camiseta y todo a la coalición. Yo sé lo que piensan Marcos Peña y Jaime Durán Barba. Nunca hablo de ellos, ni soy capaz de decirle, hay que sacarse de encima, porque ellos, es usted, señor presidente, el responsable. Para mí ellos son, no los quiero ningunear, pero son fusibles, como de todos los gobiernos. Bueno, Durán Barba ni fusible, es un gran estratega de campaña, pero yo no lo pondría a asesorar en gestión. Yo sé que ustedes todavía siguen pensando, y eso es un peligro, que es mejor mantenerse solos,
aguantar que mezclarse con lo que consideran la vieja política. Pero si piensan de verdad eso, señor presidente, le pregunto, ¿por qué al mismo tiempo se queja de que gobiernan en minoría en ambas cámaras? O para decirlo mejor, ¿qué esperaban? ¿Que la oposición fuera a apoyar cada una de sus iniciativas y sus proyectos, algunos muy interesantes, solo porque usted asumió? ¿O solo porque se suponía que iban a venir los inversores a poner todo el dinero en la Argentina? ¿No entendió, señor presidente, con todo respeto, que las cosas ya no funcionan así en el mundo y en la Argentina? Y mientras, señor presidente, se lo digo con sinceridad, como estrategia política, se fue peleando con todos los sectores del sistema, de manera paulatina, pero incesante, rápidamente, con los empresarios, a quienes les enrostró ser los responsables de la inflación. Puede ser, pero los dejó ahí, peleados y enojados. Con el presidente de la Corte Suprema, al que Carrió denunció 1 y 1000 veces. Bueno, podrá decir, Carrió tiene las pruebas. Eso al sistema... No estoy diciendo que no denuncie lo que tenga que denunciar, pero tiene todos los flancos abiertos, a los sindicatos, más allá de las denuncias de corrupción contra Hugo Moyano, que bien probadas están, y con el Pata Medina, o contra el Pata Medina, que bien probadas están. Pero todos los sindicatos. Porque una cosa es alentar la justicia, y condena para los delincuentes, y otra muy distinta, pelearse con toda la corporación, con toda, sobre todo si no es tan fuerte, si tiene minoría en el Parlamento. Seamos sinceros. Tampoco generó un vínculo de empatía con el radicalismo, cuyos referentes más importantes se siguen sintiendo convidados de piedras de Cambiemos en general y del gobierno en particular. Ahí lo tienen a Ricardo Alfonsín, queriendo hacer algo con Duhalde. Bueno, y ni hablar de los medios y los periodistas, ni hablar. Que en términos generales se sienten no maltratados, porque es cierto que el kirchnerismo te perseguía, te mandaba la FIP, te pinchaba los teléfonos. Se sienten ninguneados, no perseguidos, pero sí poco valorados. Yo no tengo ningún problema particular con eso. Soy grande, mi ego en ese sentido está bien, no necesito que me llamen todos los días, pero en términos generales los medios se sienten así. Quizás, señor presidente, hasta ahora había creído que con el apoyo político y simbólico del mundo, porque es cierto que el mundo lo quiere o lo trata bien, el préstamo con el monto más alto de la historia por parte del Fondo Monetario y el núcleo duro del 35% de los seguidores de Cambiemos, que todavía lo bancan y no lo abandonan, le podía alcanzar no solo para llegar a octubre del año que viene, de una buena manera, sino también para ser reelecto. Permítame decirle, señor presidente, en base a los años que vengo analizando la actualidad política de este país, de la Argentina, que si no toma medidas urgentes y profundas, no instrumentales, que si no hace de inmediatos los cambios que tiene que hacer, la dinámica de la crisis se va a acelerar todavía más. Quizás, señor presidente, se vea obligado, por ejemplo, yo no soy quien, porque me van a decir, eso no se puede hacer, pero quizá en esta emergencia subir las retenciones al campo para contener la inflación sería una medida inteligente para mitigar lo que están sufriendo los pobres en estos días. Tal vez deba anunciar, aunque no le guste, pero es una emergencia, aunque no forma parte del credo de Cambiemos, el congelamiento de tarifas y también el congelamiento del precio de combustibles. Usted me dirá, no, eso no se puede hacer ahora porque hay un acuerdo. Romper ese acuerdo es peor todavía. Quizá deba tomar medidas heterodoxas y excepcionales ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero quiero compartir, antes de hablar con Mario Blecher, algunos números que expresan lo que estamos diciendo en este momento. ¿Me los muestran, por favor? Vamos, primera placa. La tengo ahí, a ver.
Dólar oficial hoy cerró a casi 40 pesos, 39,87. Devaluación en el día de hoy, creo que la más alta de la historia en los últimos años de la Argentina, 15, casi 16%. Devaluación desde que empezó el año, 118%. Devaluación desde que Macri asumió, casi 320%. Más datos para encuadrar la entrevista con Blecher. Ya va a venir Rosendo Fraga, ya voy a hablar con de Mendiguren. Inflación, 29.5 la inflación anual proyectada, ¿no? Acumulada. Riesgo país, y este es uno de los datos más, para mí, más peligrosos y más graves. Lo voy a hablar con Blecher. 728 puntos. La tasa de referencia del Banco Central. No le quiero poner una voz dramática y catastrófica, pero 60% no conjuga con ningún tipo de crecimiento ni producción. Reservas utilizadas hasta el lunes, 710 millones de dólares de reservas. Después ponemos en el aire más datos, chicos. Blecher, bueno, lo quiero escuchar. ¿Qué quiere que le diga? Ya dijeron todo. No, por ahí yo dije pavada, desde el principio hasta el final. Básicamente lo que se está viviendo en este momento es una crisis de confianza, que tiene más que componente económico, tiene componente político, porque no me va a decir que la economía argentina está 17% peor hoy que ayer. Eso no. El dólar es un termómetro que mide ciertos sentimientos, ¿no? O sea que usted dice, esto es desconfianza política. Esto es totalmente desconfianza política. Perdón, me preocupa más todavía, confirma lo que... Sí, yo no digo que no haya que preocuparse, no estoy diciendo que esto no es una crisis, pero estoy diciendo de que ya los componentes económicos ya exceden. El dólar no está midiendo en este momento ni la competitividad del país, ni ninguna de las variables que el dólar tendría que estar midiendo. Lo que está midiendo es la desconfianza. Entonces, yo creo que es prácticamente imposible recuperar la confianza con medidas económicas solamente. Necesitan también medidas de orden político que le den credibilidad a esas medidas económicas. ¿Medidas como cuáles? Yo no quiero inducir su respuesta, pero medidas de orden político como cuáles. Como encontrar un consenso entre las fuerzas políticas. El gobierno está venido gobernando con minorías en el Parlamento. Eso es algo que en realidad al principio... Es inédito en la historia de la Argentina. Claro, pero al principio parecía que se podía, ahora vemos que no. Entonces necesita encontrar consensos y necesita encontrar, socios para ese consenso. Y, por ejemplo, una medida importante sería la aprobación pronta y con un consenso del presupuesto. Porque si un país no puede funcionar sin presupuesto. Pero que funcione con un presupuesto lógico, lo que necesita es que se refleje en ese presupuesto no solamente lo que el gobierno en este momento quiere, sino lo que la sociedad de alguna manera refleja en una representación múltiple. O sea, eso es... Perdón, Mario, usted me está queriendo decir que no solamente el gobierno tiene que tirar, este es el presupuesto y fírmenlo porque si no se pudre todo, sino, a ver, negociemos. Claro. Porque hay que decírselo a la sociedad, yo se lo digo con la información que tengo. Hay diferencias, yo diría, en algunas zonas profundas con el presupuesto y en algunas zonas no tan profundas como, ¿qué hacemos? ¿Subimos impuestos o no subimos impuestos? ¿Recortamos por acá o recortamos por allá? En algún caso pueden ser profundas, pero en otras no con la oposición, Blecher, ¿eh? No con toda la oposición, por supuesto. Yo creo que ¿Hay una oposición racional y usted la reconoce? Creo que hay, definitivamente sí. Sabemos que hay una oposición racional. También sabemos, sin embargo, de que también hay una oposición no racional, que también está jugando un rol en esto, no es neutral, es decir, está jugando un rol. ¿Cuál es la oposición irracional que está jugando un rol y qué rol es el que juega? Bueno, yo creo que todo lo que es los seguidores del régimen anterior de acá, en cierta forma se benefician de esta situación negativa y de alguna manera lo promueven, ¿no? Es decir, lo están promoviendo. De alguna manera, es decir, obviamente se puede promover este tipo de cosas, pero yo creo que esa no es la razón fundamental. Sí. Pero existe, no se lo No, está bien. Déjeme lo que se lo plantea así porque usted es un gran experto en economía y yo me paso mirando gente todo el tiempo.
Yo veo la cara de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, pero abrumadora mayoría, está triste, no está contenta con esta. ¿Apoyan a Macri o no apoyan a Macri? Veo algunos que están como excitados. ¿Viste, viejita? Que va? Eso están, pero esos, ¿operan políticamente o no? Yo supongo que sí, todo el mundo tiene canales de operación política. Pero usted dice que mira la cara de la gente. Hay algo que yo he notado bastante claro en esta crisis, y es que la gente mira la cara de la gente acá en Buenos Aires, pero en todo el país no es igual a Buenos Aires. Cuando hay una devaluación, hay ganadores y perdedores. No son todos perdedores. A lo mejor el total es negativo por el efecto inflacionario, lo que sea, pero hay ganadores y perdedores. Cuando hay una devaluación, todo lo que es el sector exportador gana, todo lo que es el sector de sustitución de importaciones gana, y hay dentro de esas posibilidades, el interior, por ejemplo, se ha beneficiado bastante Está bien, pero esto es macroeconomía y está bien. Usted fue presidente del Banco Central, sí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Le están pulseando mal al Banco Central? Explíquemelo técnicamente para que lo entienda. Bueno. ¿No lo dejan a Caputo usar los dólares del fondo para terminar de planchar el dólar y eso es una restricción? Porque, perdón, usted me va a decir que es una tontería, yo no entiendo nada, pero en un momento leí que con 15 millones de dólares, que no es nada, estaban subiendo el precio del dólar 2 puntos, 3 puntos, una locura. Bueno, hoy había una dinámica interna dentro del dólar. El dólar subía sin que haya transacciones, y es por eso. ¿Cómo? Pues el dólar venía subiendo sin que se registren transacciones en esos precios. ¿Y entonces? Porque... ¿Pero cómo subía si no hay transacciones? Bueno, no, evidentemente no se consolidaba ese precio, pero se veía en la pizarra precios sin transacciones. Lo que es cierto es lo siguiente, es que el dólar no representa de por sí solo, el precio del dólar, no representa la situación económica de un país. Lo que representa, en este caso, el cambio drástico, representa un sentimiento de falta de confianza no solamente en la economía, sino en la... pero ¿por qué lo representa? Pero Mario, pero eso es un problema grave. Mire, yo no necesito decírselo a usted. Si un gobierno no controla el precio del dólar, por más que no represente la realidad económica, no administra el Poder Ejecutivo, no administra el país. Sí, pero lo fundamental es que cuando sube el dólar, ¿qué significa? Cuando sube el dólar en este porcentaje, o sea, que no son transacciones reales, son transacciones, ¿qué significa? Significa que el público no tiene confianza, no solamente en el gobierno, en la moneda, ¿no es cierto? No tiene confianza en el peso. Y no tiene confianza en el peso porque no tiene confianza en los que respaldan el peso. Están llegando, ya llegó Rosendo Fraga, tengo muchas ganas de escucharlo, porque Rosendo hace mucho tiempo, que desde marzo ya venía diciendo, cuidado con las tasas de interés de los Estados Unidos, cuidado con la espiral que una cosa toca a la otra y termina en cosas más graves. Miro que esto todavía no terminó. Está Rubinstein también, está Diego Falcone, economista, y tengo que hablar con de Mendiguren. Pero, Blecher, usted tiene nivel, usted podría ser hoy presidente del Banco Central. Incluso dijeron que iba a ser candidato al presidente del Banco Central de Israel. ¿Se confirmó? Eso anda dando vuelta por ahí. Bueno. Hablando de Israel, ¿cómo controló la inflación Israel, no? Eso por otro programa, pero volvamos. ¿Qué le diría Caputo? ¿Qué le diría al presidente? Yo lo que le diría es que cambie todo. Es decir, todo, el gabinete. Sí, que dé así como en este momento lo que está pasando es un golpe de desconfianza, para darlo vuelta hay que cambiar todo. ¿Qué significa cambiar todo? Cambiar de estrategia de comunicación, cambiar de modelo, por ejemplo, cambiar de modelo, porque el modelo fundamental que se ha venido usando acá es un modelo de mantener el déficit por bastante tiempo y financiarlo. Y financiarlo de afuera, ¿por qué de afuera? Porque era barato, era abundante, había recursos. Eso cambió, y aunque no haya cambiado del todo, para la Argentina cambió. Usted mostró el número del riesgo país. Eso cambió. Eso es gravísimo. Cambiar todo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que necesita un golpe de confianza. Y un golpe de confianza necesita cambios radicales. Gracias, Blecher. De Mendiguren, buenas noches oficialmente, entonces. ¿Hay que cambiar todo? Contésteme, por favor. Sí. Sí, yo digo la política económica, ¿no es cierto? Yo, está claro, tengo algunas diferencias con Mario. Con Mario compartimos la crisis del 2012, era presidente del Banco Central, yo ministro de la Producción. Y sabemos como que en una crisis uno sale cuando empieza a crecer.
sin crecimiento económico, el resto es abanicar un cadáver. Podemos hablar. Y hoy, ¿qué vemos? El 100% de la atención del país está como que lo manejara la mesa de dinero de la empresa. Todas las discusiones si renovamos LEVAC con LETE, si LETE con LEVAC, cuando la realidad lo que tiene que hacer es hoy, y lo que nosotros vamos a colaborar ahora desde la oposición, en poder tener un presupuesto que empuje al crecimiento de la economía. Hasta ahora de esto no se habla, esta agenda no está. Entonces después vamos a ver cómo eso se puede... Pero a ver, de Mendiguren, no se vaya, no es personal. Yo creo que tiene que controlar el dólar. Acá no se puede... A ver, como no se puede hablar de crecimiento, yo no, hoy que es jueves, yo no sé si va a ser viernes mañana. Que me hable de crecimiento es como... pero mira, lamentablemente, cuando hay una coordinista, todos tenemos que trabajar, bajar la calma, lograr que esto se controle. El principal es el gobierno. Hubo un gesto, yo se lo dije a Frigerio en el Council, para que lo exprese. Para mí es más importante. Al pobre presidente le emitieron, le hicieron decir que ya estaba todo arreglado, que había hablado con Trump, y después el fondo lo desmiente a la tarde. Esto no puede pasar más, porque eso trae desconfianza. ¿Qué le dije? Para mí hubo un hecho significativo que es lo que puede dar vuelta de verdad, un hecho nuevo, la confianza. Que fue la reunión de los gobernadores con Sergio Massa, a la que va la CGT, que lo que ahí se... ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál fue el hecho? El hecho es que esa oposición racional se junta, le dice al gobierno, hay otros caminos, estamos dispuestos a transitarlos, le da ideas, como las vos expresaste hoy muy bien, a lo mejor tenemos que modificar el planteo como está, tenemos que gravar al que tiene capacidad contributiva, pongámosle impuesto a los que blanquearon, la baja de impuestos a los bienes personales de los que blanquearon, no la bajemos. Entiendo. Pero ¿cuál es la señal? Sí. Hay una oposición que dice, vamos a hablar. Pero además tampoco coincido que fue un gran mérito solamente del gobierno haber manejado minoría en el Congreso. El año 2016, el Congreso fue un ejemplo institucional en la Argentina, y gracias a una oposición responsable. 104 leyes se le votaron al gobierno. A Sergio Massa soportó el costo político, usted lo acaba de decir, de acompañar al presidente a Davos, que la mayoría le decía, Sergio, bueno, no vayas. También, si tienen que, es que lo tienen que ¿cómo pagar fue los políticos. Si, si quieren, pues... Pero lo hizo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Sacar el país adelante. Pero por eso yo no acepto que se diga que el gobierno tiene una oposición que lo obstruye. La oposición, como la palabra lo dice, nos votan para oponer. No, es cierto, tiene una gran oportunidad ahora. ¿Me espera un segundito? ¿Cómo no? Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Tengo mucha ansiedad por escucharte, Rosendo. ¿Cuál es el nivel de crisis que tiene el gobierno hoy? Importante. De gobernabilidad. A ver, yo creo que en todo caso podemos hablar de gobernabilidad económica, ¿no es cierto? En esta etapa, me parece. Yo te diría, vos lo dijiste, es decir, un dólar subiendo de esta manera, en la gente genera angustia, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Hay una palabra clave que se vino mencionando, el mencionó Blecher, lo mencionó, confianza. Creo que otra vez hemos hablado, el 17 de junio el presidente públicamente dijo, hace más de 2 meses, hay una crisis de confianza en la Argentina. Y la confianza es un valor más sociopolítico que económico, es un valor sociopolítico que tiene consecuencias económicas. ¿Cuál es el punto que yo a lo mejor te agregaría? Vamos a decir, crisis de confianza en la Argentina, crisis de confianza en el gobierno del presidente. Pero cuidado. Ayer el Fondo Monetario sacó un comunicado apoyando al gobierno argentino, explícitamente, y dijo que se iba a analizar lo que el gobierno argentino era reprogramar los pagos. Y hoy tuvimos una corrida. No sé si quiero decir, cuidado. Hoy tuvimos perdón, Mendiguren, pero deme un segundito. Hoy tuvimos una corrida de una de las más importantes. Exacto. Desde que empezó el gobierno. Si no era más en este gobierno. 15... Ahora, ayer el fondo apoyó esto. Hoy hubo un funcionario de Estados Unidos que expresó el apoyo del gobierno de Estados Unidos a las medidas, dijo. Sí, pero Rosendo, faltan 15 días para que le pongan la firma, ¿eh? ¿No es cierto? No, pero lo que yo ¿No se está acelerando mucho la dinámica? Bueno, ese es el punto. Yo lo que percibo, y esto te lo digo políticamente, que hay una crisis de confianza en el Fondo Monetario. Es decir, ¿cómo en el Fondo Monetario? Claro. Vos fíjate, vos sos un fondo de inversión en Wall Street. Escuchaste que el Fondo Monetario respaldó al gobierno argentino. ¿Y qué pasaron hoy
con las acciones argentinas en Wall Street. ¿Bajaron cuánto? ¿Quién tenía ese dato? Era tremendo lo que Mucho, bajaron mucho. Más del 10%. ¿Cuánto, Rubinstein? ¿Cuánto, Falcone? Buenas noches. Buenas noches. Los bancos bajaron el promedio un 14%, las compañías de servicios eléctricos un 10%, y después tuviste las menos afectadas, que son las materias primas que exportan, que esas cayeron un promedio de 5%. Argentinos en Wall Street. Sí, pero empezaron a caer fuerte una vez que se devaluó fuerte el peso. O sea, acá el mercado de otros activos, bonos y acciones sigue a la cotización del peso, y yo creo que no hay una desconfianza a lo que hace el FMI. Los fondos internacionales están buscando un precio para entrar, y hoy están entrando fuertes recomendaciones de compra Argentina. Argentina se ha abaratado mucho. Tampoco el mercado está pidiendo Perdón, un cambio. Falcone, perdón. Sí, Primero te saludo como corresponde. Buenas Gracias, noches. buenas Rubinstein, noches. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón. ¿Qué significa recomendar este acción? ¿Están diciendo compren argentino? Sí. ¿Compren qué? ¿Bono argentino? Compren bonos y acciones ¿Y argentinas. dónde está eso? Porque no solamente nadie compra, sino que el mercado cambiario y de bonos argentinos está derrumbando a lo loco. No, ya se derrumbó. Hoy lo que ves es prácticamente toda la tira de bonos argentinos, rinde un 10% en dólares. Todavía no hemos ido más allá, y de hecho cuando rendimos en un momento más de 10% de dólares, entramos compradores. No hay una desconfianza hacia el trabajo de Duhovne, y mucho menos podemos cuestionar a Caputo, que acaba recién de asumir y es probo y muy respetado en los mercados. No, pero perdón, Falcone, con todo el respeto del mundo. Lo escucho. Esto está bueno. Es pro, es Messi. Yo no sé si es Messi. Por ahí es Messi, por ahí. A mí esas cosas nunca me gustan. El mejor equipo del mundo, el peor equipo del mundo, no me gusta como concepto político, porque es más un concepto futbolero. Ahora, independientemente de eso, debe ser una persona muy calificada. Está corriendo el dólar de atrás. O el Banco Central, digo, lo está corriendo de atrás. Y lo estamos viendo cada 5 minutos. Hoy tomó la primera medida, que es devolverle valor al peso, porque el peso estaba mal, porque un ahorrista, cuando le quitaron las LEVAX, dijo: tengo bancos que me ofrecen el 35% en pesos de tasa de interés y tengo el dólar en 29, me voy al dólar. Ahora puso la tasa en piso 60, hoy se operaba a 80%. Pero, perdón, ¿cómo devolverle valor al peso? Perdió el valor al peso, Falcone. No, hay que devolverle el atractivo para volver a invertir en pesos. Esto es simple. Si Bueno, se- perdón, Pero a ver, no le voy a economía discutir a usted que- argentina. Perdón, un segundito. No te voy a discutir, pero sentido común. Yo sé cómo se le devuelve el valor al peso. Ponerle en 250 la tasa, ¿está bien? Así le con devolvés el 80, valor. con 80 alcanza, 80% alcanza. Una tasa del 80% explotamos todo por los aires, Falcone. No explotamos. Toda la estabilidad de julio que tuvimos del tipo de cambio de 27,5 fue lograda gracias a una tasa del 60%. Las empresas hoy no se financian porque no hay liquidez disponible en el Pero mercado. ¿Usted cree que un inversor, cuando ve que un país paga una tasa del 60%, no sale corriendo? No sé, Techín Porque no ese salió país corriendo no es vaca viable. muerta de Mendiguren. No hay Techín no tasa sale. en el mundo que se puede la tasa más alta del mundo. Entonces usted, para curarme una llaga me corta el brazo. Me parece que no está leyendo la economía como la estamos leyendo el resto. No hay una Pero usted detención no de ve cómo está. inversiones Usted me del dice, campo. para lo que habló, imagino que lo pensará en serio, ¿no? Sí. Porque la verdad me pareció alucinante. Yo escuché su programa El económico recién. pero Me gustaría yo vivo la verlo. economía real. Yo lo que sé que una pyme, que cuando Usted el no país podría paga hacer el ese programa 60% económico. de interés, ¿sabe a cuánto descuenta un cheque en Varadero? ¿Sabe No, a cuánto estoy lo en Varadero. descuenta? Y ya lo tiene dado, así que tiene que ir a descontar. Usted le sacó la mitad del capital de trabajo a esa empresa. Y usted puede hacer la mejor administración financiera, pero si el país no crece, lo que usted está garantizando es la quiebra De las Mendiguren, ponga la empresas. tasa de ese cheque en 20% y usted me explica dónde vamos a buscar el dólar el lunes. ¿60? ¿80? Ya lo hizo el peronismo en 2002. Ustedes pusieron la tasa en el 100%. ¿Quiere que le muestre los plazos fijos en 2002? Pero perdón, ¿Qué tasa ¿usted le puso el parece Banco que vamos Central? bien? Yo creo que es una sola pregunta. ¿Usted no se da Pero, cuenta a ver, que no hay usted un cuando dice número usted- de la economía argentina real que cierre? ¿Usted vio el déficit comercial que tiene? ¿Usted vio la fuga de capitales que tiene? ¿Usted cree que el problema vio son las importaciones de Pero por Mendiguren? supuesto, que con esta, que Bueno. si no hay una medida que aliente la producción, que esté tranquilo que con su fórmula estamos estrellados, pero lo antes posible. Y no va a haber una sola retención, no va a haber tipo de cambio que pueda parar la fuga. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona que especula en el país, cuando ve esa tasa de interés, lo que dice, este país no es viable. Por lo tanto, no hay forma que usted pare esa fuga. En 2002 teníamos tasas del 100% en plazo fijo. Bueno, pero entonces estamos en 2002, Falcone. No. A ver, ¿cómo? Pero Bueno, el 2002, si me permite contestarle, lástima que se fue Mario Blecher, esa economía, el 2002, ¿sabe que generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial el mismo año 2002? Cayó Y la eso- economía 10% de Mendiguren. de la explosión de la 10%. convertibilidad que recibimos. La economía en el año segundo semestre, tercer trimestre del 2002 creció el 4,5%. Y generó Discutamos 16.500 de lo que millones. viene, el año Por que favor, viene, ¿cómo es la ojalá hagan cosecha? lo del 2002, que se definió A mí para no me un diga, yo camino. no soy Hoy va, del viene, gobierno. hoy va, viene, no sabe a dónde vamos.
Sí, sabemos dónde vamos. El año que viene, Bastante mal. ¿cuánto ¿Dónde vamos a quédese generar vaca tranquilo. muerta? ¿Cuántos dólares nos vamos a ahorrar por el gas de vaca muerta? Cuente cómo viene la Pero eso- cosecha. pero, perdón, ¿eso a quién se lo debe? ¿A este gobierno? A ver, entendamos lo que tenemos por eso. No, A a ver, Techín. miremos para adelante. Bueno. Para adelante le puedo asegurar que ninguna economía del mundo puede funcionar con una tasa del 60%. Es de emergencia Punto. la tasa. De emergencia, Es para dijo hasta estabilizar fin el de dólar. año. El señor presidente del Banco Central, que usted admira tanto, dijo hasta fin de año vamos a tener una tasa del 60%. Alucinante lo que escuchamos hoy. Ruiz, me espera un segundito, por favor. Sí, sí. Nos detenemos un segundito. A ver. ¿El gabinete tiene que cambiar para vos, Rosendo? Mirá, yo creo que, primero, yo diría lo siguiente, el gobierno no piensa que las cosas están bien, ¿eh? No piensa. El gobierno no piensa No, que las pero cosas... no, yo el gobierno estoy piensa que las seguro. cosas están mal. Muy mal. ¿No es cierto? En este momento. El gobierno piensa que están muy mal, ¿no es cierto? Yo podría proponer ideas, yo podría decir, mirá, hay que ir a un gobierno de coalición, te podría decir, hay que Sí. unificar el Ministerio de A un Economía. gobierno de coalición. Claro. Ahora mismo. No generaría una debilidad de. O sea, ni los toco con un puntero, perdón, a un gobierno de coalición. Pero escúchame, el Fondo Monetario se reunió hace 3 semanas con la CGT. El Fondo Monetario se reunió con la CGT. ¿Por qué se reunió con la CGT? Porque en la visión de ellos, si no hay un acuerdo amplio que incluya a la CGT, va a ser muy difícil recuperar la credibilidad. Pero yo te puedo decir, pero no va a pasar nada de eso. Ni va a haber un gobierno de coalición, ni se va a unificar el Ministerio de Economía, ni tampoco creo que haya un cambio de gabinete. Una cosa es lo que yo puedo pensar, otra cosa es lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que el presidente no va a hacer cambios políticos. Yo muchas veces te he dicho, viste, Mira, Rosendo, yo nunca le pedí al presidente desde que asumió, no soy quien, ¿no? Un cambio político. Pero yo veo que la dinámica de la crisis, si no es un cambio cuanto antes, nos va a llevar a chocar a todos. Claro. Pero, a ver, me puedo equivocar, ¿eh? Con el diario del lunes me pueden decir Sí. mañana, vos, ¿qué dijiste? Sí, me puedo equivocar. O sea, Está bien, por supuesto. Yo veo Uno- que la uno dinámica es la de la opinión. No, a ver, yo no quiero ni el club del helicóptero, combato a los que están trabajando a favor del club del helicóptero. Muy poco. Combato. La No sé mayoría. cuántos son, sí, Yo pero te lo puedo decir, la Bueno, ahí mayoría va a haber está- algunos solapados también. La Un mayoría segundo. estamos por salir. Bueno, combato. Ahora, veo que si no plantean un cambio político, estrategia política, no nos chocamos de Yo te frente. acabo de decir, yo estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista que vos decís. Ahora, no creo que lo hagan. Esto es otra cuestión, ¿viste? Yo creo que hay que hacerlo. Te doy la línea. Ahora, no creo que lo hagan. Y no creo que lo hagan, ¿qué implica? ¿Qué Que van a implicaría? se- que van a seguir con este equipo sin modificar la estructura. ¿Y eso a dónde nos llevaría? Mirá, yo creo que así va a ser mucho más difícil resolver la crisis. No sé si va a ser más difícil resolver la crisis. Esto me parece. Pero yo te Es subrayo... imposible porque no tienen los votos. El kirchnerismo no corría, nos humillaba, pero tenía los votos. Bueno, Este gobierno no tiene los votos, por lo tanto hay que negociar sí o sí. Y además tiene una oposición que está dispuesta. Nosotros ya nos reunimos con Sergio, todo es cierto lo que vos dijiste. Los sindicalistas, gobernadores, le piden a Sergio que salga, que hable. No lo va, bueno, veremos cómo lo va a No, terminar bueno, a hacer. a Pero ver. lo que se está buscando es esas coincidencias que vos muy bien dijiste. En el presupuesto hay muchas cosas que nos separan. Pero no es que nos separen porque tenemos otra alternativa para lo mismo. Tengo que saludar a Rubinstein. Rubinstein, ¿cuál es su mirada? Primero hablemos de los números. Hoy fue un jueves negro, ¿no? Sí, sí, claramente sí. Y yo te diría, en cuanto a los números, el gobierno está trabajando en algo que creo que puede ser la punta de salida ¿Ah, sí? próximamente. Sí, porque acá hubo mucha incertidumbre respecto al plan financiero para 2019. ¿Sí? Hay incertidumbre, no hay credibilidad sobre eso. ¿Qué significa? ¿Que el no, el que se mercado está- tiene miedo de que no alcance a pagar? Claro. Yo te diría, si el fondo adelanta lo que iba a prestar en 2020 y 2021 para el 2019, vamos a ponerlo para hacer lo más sencillo posible. Sí. Si todo el mundo renovara las deudas, sobrarían 20.000 millones de dólares. Si nadie quiere resolver las deudas, revolver las deudas, o sea, refinanciar, y cada vez que vence algo me lo llevo a mi casa, Sí. te faltan 20.000 millones de dólares. Ok. En el medio hay... Con 35% de renovación de lo que vence, que es una cifra muy baja, históricamente muy baja, vos ya estás hecho. ¿Y entonces en qué consistiría el plan del Bueno, gobierno? este plan que tiene que ser explicado, tiene primero que ser firmado Sí, con el bastante, fondo, porque el gobierno sí. se fue de boca anticipando algo que todavía no está firmado. Pero supongamos que en una semana se termine de firmar y el fondo acepte las condiciones de Argentina. Entonces, el plan financiero mostraría a todo el mundo
que no va a haber default, que no hay ninguna chance de default. Y en ese caso, el riesgo país empezaría a bajar, que es una condición necesaria para estabilizar la economía. Por otra parte, hay 55.000 millones de dólares que, con tal de usar una parte, te tiro, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, deberías aplacar claramente al mercado cambiario para que no pase lo que pasó estos 2 días alocados. Este es un nivel confortable de dólar para el gobierno que seguramente lo dejan llevar un poco a 40, vos lo mencionaste, casi sin operaciones. Es probable que después traten de buscarlo en 37, 35 y demás, y de ahí en adelante que no sea una devaluación alocada. Y tenés un ajuste fiscal que seguramente va a ser mayor, con medidas impositivas y de gasto, quizás para que el equilibrio primario se consiga ya el año que viene. O sea, que en vez de ser un punto de ajuste, sean 2 puntos de ajuste. Y ahí obviamente es una negociación política que está en marcha. Me decís con qué se come todo esto con un título, porque es muy, está bien, pero es muy técnico. Es que yo creo que para mí estamos cerca, en principio se están dando las condiciones objetivas para estar cerca del fin de esta gran crisis financiera. ¿Cambiaria y financiera y económica, porque tenés una recesión importante. Bueno, pero entonces, el problema, Rubinstein, de nuevo, el problema, digo, es que hay algo que yo, de argentino, de sufrir otras crisis, están corriendo atrás al dólar. Todo eso, todo lo que decimos nosotros, incluso lo que digo yo es muy lindo, pero cuando vos corres al dólar atrás, perdés el control político del país. Pero pensá un poco que también el gobierno, el tema del dólar tiene 2 aristas. Por ejemplo, el riesgo país tiene una sola arista. Cada vez que sube es malo para todos. Sí. El tipo de cambio no es así. Es malo para algunos, asalariados, y es bueno para exportadores. Eso es una explicación racional, sí, que yo acepto decir, y la... Lo que te quiero decir es que el gobierno, visiblemente, un día como hoy, que pudo haber evitado esta suba, la dejó. Solo al final colocó 300 millones. Entonces, ¿Usted dice que es consciente el gobierno que está dejando subir el dólar? Creo que en estos momentos... ¿Falcone también dice eso? Hay un deseo de... Bueno, perdón, entonces, políticamente... No entiende nada, No entiende nada. No, está buscando el equilibrio, lo plantea. Yo lo que te quiero decir es que es peligroso. Es peligroso. Yo por ahí no hubiera hecho esto de esta manera. Yo no lo hubiera hecho así, pero entiendo que están con herramientas suficientes como para ahora empezar a calmar las cosas. Por supuesto se necesita pilotear esto de una manera, llamémosle, bien idónea. ¿Te acordás en el efecto tequila, que fue un shock tremendo? Bueno, ahí teníamos Menem, Cavallo, Pedro Pou. Hubo idas y vueltas. Subidos arriba del potro. Pero al principio parecían 3 bancos, después fueron 30 bancos. Fue tremendo, pero finalmente salió. Ahora se necesita que estos Macri, Duhovne, Caputo en un papel muy importante, constituyan ese equipo que en este momento llegue a buen puerto. Empezamos mal, estamos corriendo atrás, no solo el dólar, estamos corriendo atrás. Toda la situación. Estamos corriendo pero está la oportunidad cada vez más cerca de terminar con este proceso. Yo enseguida voy a seguir con la mesa y voy a presentar otros temas que tienen que ver con la corrupción, que no es que se acabó, no es que los cuadernos y la corrupción se acabaron ahora así como la aparición de los cuadernos no hacía acabar la economía. Cuando dicen algunos socios del club del helicóptero que era una cortina de humo, tampoco esto que está pasando, que para mí es muy preocupante, yo le pondría la palabra crisis económica y cambiaria, tampoco va a detener lo que está pasando con los cuadernos. Pero déjeme decirle de nuevo en esa carta que le escribió el señor presidente que debería, yo diría, no hacerle caso a todo lo que dicen sus aliados, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó. No hacerle caso a todo. Tener cierta mirada flexible en el mundo de la política. Debe haber quienes dicen que quieren ayudarlo y lo que quieren es que no llegue hasta fin de año. Debe haber. Usted lo detectará. Pero en este momento usted necesita una parte de la oposición. Y si usted sigue creyendo que no la necesita, puede ser que el día de mañana, porque esto ya lo vi, cuando le vaya a tocar el timbre, ya no esté más. Ya las condiciones políticas no estén ni para que usted los convoque, se sienten y pongan el hombro. Ese es el problema. Y es bueno que comprenda, porque este es otro problema que tiene su gobierno.
Cuando alguien de su gobierno, muy cercano a usted, llámele como se llame, escucha a alguien crítico, en este caso soy yo, pero yo u otro, que no lo hace con mala voluntad, porque yo no quiero que termine su gobierno, ¿eh? Yo no quiero que termine su gobierno, ni que se vaya antes, no lo quiero. Tienden a pensar que somos fanáticos, no lo dicen, no son como el kirchnerismo, son más amables para decirlo. Estos no saben nada, son fanáticos, tienen un interés. No, es un problema grave, y este tipo de problemas graves, que yo los he vivido como integrante de una generación que se comió unas cuantas de estas, hay un momento en que la dinámica es tan veloz y tan yo diría, tan vertiginosa, que se lleva a todo el mundo puesto. ¿Está en el momento de hacer un cambio político? O quizá dicen, si yo todo el mundo me pide a Marcos Peña, y a Quintana, y a Lopetegui. Si yo los entrego ahora, entro en crisis porque muestro mi vulnerabilidad. ¿No puede ser una lectura? Bueno, a ver, yo creo dos cosas. Primero, coincido plenamente con tu comentario, ¿no es cierto? Punto primero. Punto segundo, la idea de que no hay que cambiar porque muestro debilidad política es una idea a la cual son proclives muchas veces los líderes políticos en determinado momento. Pero tanto la historia como la política contemporánea demuestra que en los momentos de crisis hay que cambiar, no que no hay que cambiar. Claro. Te podría dar una cantidad de ejemplos de Alemania, de Francia, ¿no es cierto? De Estados Unidos, hay que de cambiar, Brasil. Hay que convivir. Claro, aún un poco más incómodo. Hay que convivir. Pero es la idea de reconstruir confianza, que es un concepto sociopolítico, más allá de su derivación económica. Bueno, sí, Alemania es un gran ejemplo. Quizá en la Argentina es muy difícil en la Argentina, ¿no? Bueno, pero no tiene cultura la Argentina. Es que si no lo intentamos y no lo logramos, porque vos dijiste algo que está verificado. Si un gobierno pierde el control de la economía, lo primero que hay que ver son los efectos sociales, que no tenemos que olvidarnos de este tema, no, claro, en este momento. Claro. Entonces es muy peligroso. Ahora, para retomar el control de la economía necesitas, como decías, un marco político. Y el último punto que quería decir, el gobierno no piensa que esto es un plan. El gobierno no está pensando que llevar el dólar a 40 es un plan. Yo te lo decía por información. El gobierno piensa que esto está mal, no que está bien. Claro. No es que lo hace a propósito. No, pero claramente, hoy ni el presidente ni el jefe de gabinete, es decir, ellos piensan que inclusive piensan que fue un error hacerlo hablar al presidente ayer a la mañana, ¿no es cierto? Es decir, menos mal que se dan cuenta de eso, ¿no? Por lo menos de algo se dan cuenta. Yo creo que sí, yo creo que ellos tienen un diagnóstico que las cosas han salido mal, un diagnóstico. Mal. Podemos discrepar, ¿no es cierto?, en qué es lo que tiene que hacer para corregir eso. A ver, ¿de qué tenemos tiempo, Juan Pablo Zumpano? ¿Puedo pedirle a Facundo Pastor que brevemente me diga de qué se trata las financieras del poder? Dale, Facundo. Claro, Luis, buenas noches. Mira, vamos a abrir un capítulo que la justicia va a empezar a abrir, que tiene que ver con las financieras y con las empresas que sirvieron y fueron fundamentales como herramientas para poder mover toda la plata de la corrupción. Déjame mostrarte un esquema. No tiene nada que ver con la compra de dólar. No tiene nada que ver con la compra de dólares, a pesar de que te digo que hoy hubo mucho movimiento en las cuevas y en las financieras. Sí, claro. Invernet Sociedad Anónima, Credisol Sociedad Anónima y Provalor Sociedad Anónima. Sí. Empiezan a cruzarse financieras que aparecían en la causa de la ruta del dinero K, empiezan a cruzarse en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y va a ser muy interesante cuando empiecen a revisar una por una. Ya lo están haciendo, inclusive en la ruta del dinero K hay personas vinculadas a las financieras procesadas. Fíjate este último dato, empiezan a tratar de investigar el movimiento y las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y Económicas en el periodo 2008-2015. Atención que va a haber sorpresas ahí. Las financieras del poder. Contame, no me presentes información ni placas, Lucía, con la información es suficiente. Pescarmona, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Dale. Enrique Pescarmona, el empresario, firmó hoy un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli, un acuerdo de colaboración para ser el próximo arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. ¿Por qué? Porque su directivo Francisco Valenti ayer también firmó un acuerdo de colaboración y lo que buscan hacer es ampliar la lista de empresarios arrepentidos en esta causa donde todos están acusados de haber pagado coimas al gobierno kirchnerista. Hugo Machiavelli, presentame la información, la desarrollamos el domingo en La Cornisa y el lunes en 4 días, dale. Atención con la causa denominada Antonini Wilson. Está más complicado Devido, está más complicado Uberti, está más complicado los Sagasti
y otros 7 exfuncionarios. ¿Sabe lo que cree el juez Yadarola? Que funcionaba algo similar a lo que pasaba con los cuadernos. Que de Venezuela venía plata negra de los contratos que hizo el gobierno anterior con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Así que atención, tenemos detalles exclusivos de esta investigación. Cuando volvamos en segundos, yo les voy a decir, les voy a presentar un valijero confeso. A un valijero confeso. A alguien que dijo, ya se los voy a decir, los Haroldos vino fino con Ángel, los Haroldos State, así se dice, ¿no? Más de lo que esperas. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Centeno es el chofer que dejaba todo escrito. Alguien muy cercano a Néstor y Cristina dejó escrito una confesión de parte. La confesión de parte decía: yo soy el valijero de Néstor y Cristina. Y es el valijero. Está documentado. El domingo 20:30 en La Cornisa, entre otras cosas, te lo vamos a presentar. También va a estar Martín Redrado. Va a ser un domingo muy especial, el del domingo que viene, 20:30 en La Cornisa. Gracias a todos por haber estado acá, ¿eh? Perdón por el tiempo, pero la realidad es vertiginosa. Gracias. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Felicitaciones por la presentación de tu libro, Facundo. Luis. Gracias. Muy bien. Estuvo Presenta bien. ahora a Luis Novarecio y trata de no imitarme, por favor. ¿Cuántas cosas? ¿Está Rosendo Fraga con nosotros? Ese soy yo, Rosendo, me imita a mí. Rosendo, gracias por venir. Sí. Es vertiginosa la actualidad. Un impertinente. Chao. De Mendiguren, Aranguren, de Mendiguren, Aranguren. Último programa.